lo que vemos en cuanto a Santiago. Estamos aprendiendo qué es lo que implica ser una vida entregada a Dios y una vida de un cristiano que es humilde delante de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo en Santiago. Y veíamos que hay que someternos a Dios, acercarnos a Dios, arrepentirnos, no murmurar contra los demás, eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver esto. No sabemos lo que será mañana, pero Dios sí sabe. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes para el siguiente año? ¿Quién ya tiene planes? Yo creo que la mayoría tenemos planes aquí, lo que vamos a hacer el próximo año. El año que viene voy a bajar, ahora sí voy a bajar los kilos, ¿verdad? Que tengo de más, por ejemplo. El año que viene voy a ahorrar, ahora sí, cada mes voy a ahorrar tanto dinero porque voy a comprar esto o aquello. Y tenemos planes para el próximo año. Ahora, no es malo tener un plan, sino el problema es que no sabemos si vamos a vivir o no vamos a vivir. El problema es que no tenemos en cuenta a Dios en nuestros planes, y de eso es lo que habla Santiago aquí. No sabemos lo que será mañana, pero Dios sí, y hay que depositarnos en eso, en que Dios sí sabe, a pesar de que nosotros no sabemos. Ahora, viendo esto, la semana pasada veíamos qué implica ser humilde delante de Dios, una actitud correcta hacia nuestros hermanos, hablando de no murmurar y no juzgar y así. Y dije que íbamos a ver el 2 y el 3 en el día de hoy, pero no quise tardarme una hora predicando. A ver, son las 7:10. Dije, no, mejor vámonos despacio, pero bien explicado. Vamos a ver hoy versículos 13 al 17. Una actitud correcta hacia Dios. La próxima semana, con el favor de Dios, veremos el capítulo 5, los primeros 6 versículos. Lo contrario a la humildad, orgullo. Entonces, ¿cuál es la manifestación de una persona orgullosa? Bueno, es alguien que murmura contra los demás. Santiago 4, 11 y 2. Y es una persona que vive sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, puede ser una persona que incluso diga que es cristiana o que crea en Dios, pero en sus planes no se ve a Dios ahí. Y es lo que Santiago les está hablando aquí a este grupo de personas. Probablemente eran cristianos, probablemente no. Porque aquí se entiende que cambió de audiencia, porque le está hablando, hermanos, no murmuren unos a otros. Y lo dice, vamos ahora, los que decís. Puede ser que le dirija esta frase a los que dicen esto, o a los hermanos que dicen esto. La verdad es que tanto cristiano o no cristiano, a veces hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Y aquí lo vimos ahora. Ahora vamos a ver aquí algunas cosas que yo quisiera remarcar aquí. Aquí está el pasaje completo, Santiago 4, del 13 al 17. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta situación? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora, aquí nosotros en nuestro contexto mexicano, decía en la mañana que estamos entre Colombia y Estados Unidos, entre el productor y el consumidor. Para nosotros tráfico es algo que va relacionado con sustancias tóxicas y todo eso. Pero tráfico simple y sencillamente significa llevar una cosa a otro lugar, ¿sí? Por eso también hay tráfico humano y tráfico de otras cosas. Entonces lo que está diciendo aquí es aquellas personas que se dedican al comercio y que dicen, hoy mañana vamos a ir a tal lugar y vamos a estar allá y vamos a llevar nuestras cosas y vamos a ganar porque estamos haciendo negocios. Y vean, aquí lo que me llama la atención es que estas personas dicen, estaremos allá y dan por cierto que van a estar un año y traficaremos y ganaremos. Pero dice, cuando no sabéis lo que será que mañana. O sea, la diferencia es, mis planes están largos, pero ni siquiera sé lo que es mañana. El punto es que necesitamos tomar en cuenta a Dios, porque la diferencia entre un año y mañana pudiera ser poca, pero realmente si lo comparamos, relativamente es mucha diferencia. ¿Qué es nuestra vida? Bueno, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debías decir, si el Señor quiere. Vamos a ir viendo algunos versículos, poco a poco aquí, para ir entendiéndolo un poquito mejor. ¿A quién le habla Santiago? Santiago le habla o reprende al tipo de corazón que vive sin tomar en cuenta a Dios, pero también que hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta
Aquí le puse la palabra, la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberano? Dice pues, la Constitución y todo eso, que vivimos en un país libre y soberano. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos un gobierno propio y que teóricamente, la gran mayoría de las veces se cumple, ningún gobierno influye sobre nuestras decisiones, teóricamente, ¿verdad? Pero somos un país soberano. Por eso cuando hay invasiones y eso, el país tiene todo el derecho de defenderse. Bueno, soberano significa que puede gobernar sin ningún impedimento. Eso es, Dios es soberano y Él gobierna, porque Él es Dios, Él es Rey y Él es el que hizo todas las cosas y Él puede gobernar la vida de ustedes y mi vida. Ahora, a la misma vez, le habla a esa persona que tiene un alto concepto o un concepto muy alto de sí mismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando hacemos planes y no tomamos en cuenta a Dios, de una forma indirecta o implícitamente estamos diciendo, yo soy mi verdadero Dios, ¿verdad? Yo sé cuándo voy a vivir, en dónde voy a vivir, en qué lugar voy a estar y con quién voy a estar, y todo lo demás no me importa. Y es algo peligroso pensar así. En la frase del versículo 13 no hay ninguna mención de Dios. Aquellos que dicen, vamos a ir allá a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿se tiene en cuenta a Dios ahí? No. Se tiene en cuenta sus planes, pero a Dios ni siquiera está en la escena de esa persona que habla así. La verdad de lo que sucederá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar mañana? ¿No? Incluso, a veces que las personas que estudian el clima y todo eso, se equivocan. Ahora, aquí vivimos en un lugar que le llaman los que promueven Puatulco, ¿verdad? Vivimos en el paraíso, bienvenidos al paraíso, y yo no sabía que el paraíso estaba tan caro. Pero dicen que los que promueven, dicen, aquí hay sol 360 días al año, nomás para no errarle. Pero allá donde yo vengo, allá no es así. Y hay muchas veces que los meteorólogos estudian y dicen, mañana va a estar despejado. ¿Y qué creen que sucede el día siguiente? Nublado, lloviendo, mañana 0% de precipitación y al día siguiente, ¡fum!, el aguacero. Como no habían dicho el clima, que bueno, sí, pero realmente nadie sabe lo que va a suceder. Dios puede mandar viento de donde Él quiere, por eso dice allá en Juan capítulo 3, el viento sopla donde quiere y no sabemos ni a dónde va ni de dónde viene. Bueno, la verdad de lo que sucederá es, Dios sabe y nosotros no sabemos. No sabemos qué sucederá mañana. No sé si vieron las noticias, el día de ayer un turista murió en la playa del Maguey, en la bahía del Maguey. ¿Y ustedes creen que él se iba a imaginar que iba a morir? O sea, él viene a la playa, viene a sus vacaciones con su esposa y sus hijos estaban allá en su tierra y murió. Se empezó a sentir mal, de acuerdo a la nota periodística, se empezó a sentir mal este hombre y después de un tiempo, ¡pum!, se cae. Y ahí había un paramédico, curiosamente ahí había un paramédico y va y le ayuda y no le pudo ayudar bien, llega la ambulancia y tampoco, ya había muerto. Aunque está ahí el paramédico. Hay un dicho que dice, cuando te toca, te toca. Bueno, hay otro que dice, cuando te toca ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. O sea, y hemos visto a veces gente que dice, yo fui librado de la muerte por un pelo de rana calva. Solamente porque Dios quiso librarme. Porque yo estaba ahí en ese lugar. Pero Dios me libró. Dios sabe y nosotros no. ¿Qué dice Proverbios 27:1? Cuando pongo este icono de la Biblia es que vamos a buscar varios pasajes en una sola diapositiva. Proverbios 27:1. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué dice? No te jactes del día de mañana. O sea, no te confíes del día de mañana, no creas que tienes el control de lo que sucederá mañana porque no sabes qué va a dar el día de mañana. ¿Quién sabe si va a vivir mañana?
Nadie. Pensamos, ¿verdad? Porque nos sentimos hasta cierto punto saludables en ciertas áreas. Y a veces decimos, bueno, de aquí a 100 años ya nadie va a estar. Bueno, es cierto. Pero de aquí a 20, ¿quiénes estarán todavía? Probablemente gente mayor a nosotros todavía va a estar viva y nosotros ya no. No te jactes del día de mañana. Nuestra vida es frágil. Ahorita voy a poner algún ejemplo en eso, pero Hechos 17, 26 al 28. Me llama la atención cómo está escrito estos textos que Pablo estaba predicando en Atenas. Hechos 17, 26 al 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué dice? Fuerte. Y nos movemos. El versículo 26 inicia y dice que Él nos ha hecho de un linaje, pero dice, y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa eso? Está dicho de una manera muy poética. En otras versiones, como en esta que tengo, dice, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. O sea, Dios ya sabía desde antes, Él ya nos ha prefijado el orden de los tiempos. Él ya sabe en qué día nacimos y qué día vamos a morir. También Dios ya lo prefijó desde antes. De hecho, en algunas versiones cuando Jesús dice, ¿por qué te afanas? En la versión 60 dice, en añadir a tu estatura un codo. Y en otras versiones dice, en darle un año más al curso de tu vida, un día más. ¿Por qué nos afanamos? Ahora, eso no significa ser fatalistas y decir, bueno, pues ya va a ser lo que tenga que hacer y pues ya vivo sin cuidarme. No, no se trata de eso. Me voy a poner ahí en medio de la calle para que me atropellen. No. Pero la verdad es que Dios ya nos ha prefijado los tiempos y también Dios ya nos prefijó los límites de nuestra habitación. En otras versiones dice, las fronteras de los lugares donde viven. Dios ya sabía que nos iba a tocar vivir en estos tiempos aquí en Huatulco. Ya lo sabe. No es algo que esté en contra de su conocimiento. Él ya sabe, incluso no solamente lo sabe, sino que Él lo prefijó. Él fue el que lo determinó de que así iba a ser para nuestras vidas. Y el versículo 28, bueno, dice el 27 que es para que busquemos a Dios. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Dios es el que nos da la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos. Dios nos permite movernos de un lugar a otro y Dios nos permite hacer negocios o trabajo, lo que sea, es porque Dios lo quiere hacer. Y dice, y en Él existimos, en Él somos. Él nos ha dado la vida. Ahora, pareciera que es una repetición, en Él vivimos y en Él somos. O en Él vivimos y en Él existimos, como dicen otras versiones. Cuando se refiere a en Él vivimos, bueno, se refiere a la vida completa, no solamente a la existencia, se refiere a la vida. Por Él tengo vida, pero por Él también tenemos la vida que nos ha tocado vivir. Las circunstancias que tenemos es porque Dios así lo ha determinado. Y si vivimos quejándonos, no nada más nos quejamos de la vida, sino también nos estamos quejando de Dios. Y pensando que somos más sabios que Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Es decir, tenemos vida, porque Dios lo ha permitido. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo creo que todos, pero ¿cuántos de nosotros todavía tienen crisis existenciales? Creo que la mayoría hemos pasado por eso a los 14, 15 años, 16, 17, que dicen, es que yo no sé ni para qué vivo. Yo no sé cuál es mi vida, cuál es mi propósito de vida, no sé, me siento perdido en este mundo. ¿Y por qué me tocó vivir aquí? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó? Y tenemos crisis existenciales, la gran mayoría de nosotros. Pero el problema es que algunos todavía siguen teniéndolas a sus 30, 40 años, 50 años y todavía están así. Bueno, ahí
esperanza en la palabra de Dios. Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Dice, por el Señor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Sí dice así, ¿verdad? Porque bueno, lo estoy diciendo de memoria. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Es decir, ¿quién es el que ordena mis pasos? ¿Quién es el que me dirige sin darme cuenta? Es Dios. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque se puede entender que somos títeres. Pero no significa que somos títeres. Las decisiones que tomamos, las tomamos a conciencia, con razonamiento y con voluntad. Pero detrás de todo, el que está orquestando todo eso es Dios en su soberanía. Lucas 12, 16 al 21. Búsquenlo o aquí está escrito. La parábola del hombre que no tuvo en cuenta a Dios. Probablemente haremos mención de esto la siguiente semana que hablaremos de Santiago 5. Pero dice que había un hombre rico. ¿Y qué sucedió con este hombre rico? Produjo mucho, era rico. Y a veces así es el asunto en la vida, ¿no? A los ricos pues les va bien y tienen más y más y más. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? Bueno, pues así es. Tienen sabiduría y Dios les ha permitido y qué bueno. Bueno, y él, pero este hombre no pensaba en Dios, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, le diré a mi misma persona, alma, muchos bienes tienes guardados ¿para cuánto? Muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, vean, ¿qué adjetivo le puso Dios a este hombre? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Vean la diferencia entre muchos años y esta noche. Se parece a lo de Santiago, ¿no? Nada más que Santiago todavía se fue un poquito menos. Él dijo el próximo año. Pero este hombre se fue más allá, dijo, no, muchos años. Ya tengo para muchos años. Pero Dios le dijo, para empezar le dijo una cosa que no nos gustaría que nos dijera, pero le dijo, ay, necio. Es como, hablándolo más mexicanamente, ay, tonto. Esta noche te vas a morir. Y lo que tú has provisto, pregunta, ¿de quién será? Puede pensar este hombre, pues de mis hijos. Pero ¿qué pasa en el 90 y tantos %? Los hijos quedan contentos y dicen, qué bueno, me tocó este pedacito de terreno y a mi hermano le tocó el grandotote. Generalmente, la gran mayoría de las veces, hay inconformidad. Y a veces hay problemas fuertes, problemas legales, o a veces no se hablan, a veces hay resentimiento y todo. Y resentimiento con el padre que no tenía que darle forzosamente a sus hijos nada. Pero bueno, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, siguiente. Santiago 4:14. ¿Qué dice Santiago? Él dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Lo mismo, aquí casi no vemos niebla, unas 10 veces yo creo en el tiempo que tengo viviendo aquí vi niebla ya por la sierra, pero ya después ya no hubo mucha. Bueno, así es la niebla. Se aparece y se va. Solamente un momento, un pequeño tiempo. Y a veces la niebla puede ser muy densa. No sé si les ha tocado manejar en lugares donde no vemos ni de aquí a la puerta. Está, pero terrible manejar así. Y vamos, como decimos, con el Jesús en la boca. Vamos ahí, Señor, ayúdame porque no veo, no me va a salir un burro por ahí. Hablando en el buen sentido, un burro, un animal, no piensen que no voy a salirme un burro por ahí porque lo voy a atropellar y vamos ahí con el miedo. Pero nada más bajamos un poquito al siguiente pueblo y despejado. Y a veces también en el pueblo se ve así la niebla y si no, pues aquí en Pluma Hidalgo podemos ir a ver cómo está. Eso nos enseña que nuestra vida es frágil, es pasajera.
pero también es frágil. ¿Cuántos años podemos vivir? 70, 80, y todavía a veces algunos andan en tiempo extra, ¿verdad? Ya, no sé si algunos o varios, ya, pues ya están los 90 y todo por ahí. Pero bueno, gracias a Dios que les ha permitido a hacer eso. La semana pasada una hermana me dijo, ay hermano, es que ya a esta edad ya, le dije, pero usted ya llegó, hermana, yo no sé si voy a llegar todavía, ¿verdad? ¿Ya llegó? Qué bueno. Nuestra vida es pasajera. Es necesario reconocer que somos frágiles. Vivimos y nos movemos bajo el permiso de Dios. Salmo 37:4. Es una oración. Sepa yo cuál sea la medida de mis días. ¿Quién lo lee, por favor? Cuán frágil soy, dice. Salmo 39:4. Hazme saber, Señor, mi fin, ¿verdad? O sea, y no significa que hazme, Señor, saber cuándo voy a morir. No significa eso, sino significa decir, hazme recordar que soy finito, que me voy a acabar en esta vida. Y dice ahí, la medida de mis días. Nosotros celebramos los años, ¿verdad? Cuando cumplimos años. Pero la Biblia nos manda ¿a qué? Dice el Salmo 90. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Deberíamos de vivir de fiesta en fiesta todos los días, ¿verdad? Hoy tengo un día más de vida, un día más de vida, un día más de vida. Con pastel todos los días. No, tampoco. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Hermanos, somos frágiles. ¿Qué tal si mañana nos estamos preparando para bañarnos muy a gusto y al meternos a la regadera, ¡fum!, nos resbalamos y nos damos con la llave en la nuca? Un mal golpe, ¿y qué? Ahí quedó, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios de igual. Nuestro hermano una vez nos dijo que una persona vino de vacaciones y precisamente así, se cayó en la regadera y murió. O no nada más en la regadera, en cualquier caída nos podemos dar un mal golpe y ahí caemos. Andando en el camino, manejando, caminando. A veces vamos bien en la banqueta y viene una persona que perdió el control de su vehículo y ¡pum!, nos lleva. Somos frágiles. Nuestra vida se puede ir así, fácil. ¿Estamos seguros de que iremos con Dios? Espero que sí, y si no, recuerden, la salvación en Cristo Jesús está solamente, no en ningún otro lugar. Versículo 15, Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Nuestro ejemplo como vida cristiana después de Cristo es Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? En Hechos 18:21 y Romanos 1:10. Es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Pero aquí dice, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, Pablo, pues si Dios no quiere, no vamos a ya no funciona esta cosa, no vamos a ningún lado. Y zarpó de Éfeso, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, por la voluntad de Dios. Primero a los Corintios 4:19, Pablo le dice, iré pronto, si el Señor quiere. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros por algún tiempo, si el Señor lo permite. A veces lo decimos solamente como un cliché, o solamente como, bueno, si Dios quiere. Y a veces como cristianos, decimos, nos vemos el domingo en la iglesia, bueno, sí, si Dios quiere. ¿Y cómo respondemos algunos? No, Dios sí quiere, pero tú quieres o no quieres, eso es otra cosa. Bueno, tal vez la persona lo dijo en el buen sentido de decir, si Dios me da vida, sí nos vemos ahí. Y algunos sí lo dicen como que, bueno, pues, si las cosas se acomodan y si tengo tiempo y si no tengo sueño, llego. Pero no se trata de eso, ahora no se trata de usar el nombre de Dios en vano. Si Dios quiere. Ahora, esto quiero que lo pensemos en la raíz más
más que nada en la raíz del problema. Porque lo que Santiago nos habla es un ejemplo. Por ejemplo, ustedes dicen, vamos a hacer esto y esto, pero no saben lo que se sucederá mañana. ¿De qué es lo que está hablando Santiago? De depositarnos en el plan de Dios, en su voluntad. Ahora, vamos a pensar esto, si Dios quiere, ¿lo decimos solamente con palabras o lo decimos convencidos? Porque, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como queremos? Y al principio tal vez oramos o decimos, bueno, si Dios quiere, voy a poner un negocio ahí. ¿Y qué pasa si ponen el negocio, invierten tiempo, dinero, esfuerzo, y los 20 cacahuates que invirtieron se fueron a la basura? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, no eran cacahuates, van a decir, no hermano, no eran 20, eran 200,000 pesos. Bueno, esos 200,000 pesos se fueron a la basura. ¿Cómo reaccionamos si antes dijimos, si Dios quiere, muy espirituales, ¿no? Bueno, hermano, pues ahí tengo un negocio, vamos a orar, y si Dios quiere que me vaya bien, y si no, pues no. Y a la hora de la hora, ¡pum! COVID-19, hace algunos años. Se cierra todo y se perdió todo. ¿Cómo reaccionamos cuando no se dan las cosas como queremos? Yo creo que la mayoría nos molestamos o nos enojamos o damos berrinche, o algunos dicen, ya no voy a la iglesia, ¿para qué voy? Si así yendo bien me fue mal. Bueno, es que Dios no quiso. Dios no quiso y se acabó. Y tú dijiste, si Dios quiere, aunque no lo hayas dicho, pues Dios no quiso y se acabó el asunto ahí. A veces solamente lo decimos, pero en nuestro corazón está, se tiene que hacer lo que yo digo. Y por eso oro para que se haga. No es así, hermanos. Es que se haga tu voluntad. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué pasa cuando no salen los planes que tenemos de viajes? Bueno, los planes primero, los planes que tenemos en nuestra vida. A algunos les gusta hacer planes, ¿no? Yo era una persona que me gustaba hacer planes. Y yo creo por la carrera que estudié también me enseñaron a hacer eso, y mi familia, mi papá también, todo eso. A hacer planes y a estar bien estructurado todo. Pero cuando entré al ministerio, Dios me dijo, aquí no son tus planes, vete para allá, son los míos, y es muy diferente. Y tuve que aprender a la mala, pues que los planes no son como yo quiero. ¿Qué pasa cuando no sale el viaje que ustedes están planeando a ir? No sé a dónde estén planeando ir, o si habían planeado hacer un viaje a algún lugar. ¿Qué pasa cuando no se hace? ¿Cómo reaccionamos? Gracias Dios porque me cuidaste de ir a tal viaje que yo quería ir. Gracias porque no me permitiste ir. Yo creo que no, la gran mayoría no es así. Cuando el negocio, perdemos el dinero en una mala inversión, ¿qué hacemos? Nos enojamos y ¿por qué Dios? O decimos, Dios no quiso. Amén. En los estudios, que tal vez no se dan como queremos, ¿verdad? Si no pueden entrar al lugar donde quieran entrar, no se hizo, ni modo. Nosotros, hermanos, aquí vamos un poquito más a la raíz del asunto. Tenemos un ídolo cuando no queremos pedir ni aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese ídolo que tenemos? Nuestra propia determinación, nuestros propios planes, nuestro propio gusto y nuestra propia forma de hacer las cosas. Eso es un ídolo. Y no aceptamos la voluntad de Dios. A veces no la pedimos y ahí está el problema. El punto es que si no tenemos la confianza y la paz para pedir y aceptar de corazón la voluntad de Dios, es porque no lo conocemos suficiente. No tenemos una confianza plena en Él. O sea, hay personas que dicen, ay, en mi oración no me dan ganas de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Porque tenemos miedo de que su voluntad sea contraria a la de nosotros. ¿Y cuál es el punto ahí? De que no estamos confiando en Él. En cierta forma dudamos de que Dios es bueno, dudamos de su amor, de su cuidado, de su sabiduría. ¿Qué pasa cuando no se hace lo que nosotros queremos? Por eso Santiago dice, deben de decir, si el Señor quiere. En la mañana les mandé el Salmo 9:10 en el grupo, en una imagen. Me llama la atención lo que dice aquí el Salmo 9:10. Déjenme lo encuentro para leerlo tal cual está. Dice,
Bueno, en esta versión, porque es diferente. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. En ti pondrán su confianza, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Hermanos, si no tenemos la confianza de decir, Señor, que se haga tu voluntad, es porque no conocemos el carácter de Dios. Es porque dudamos que Dios sea bueno, dudamos del amor de Dios, de decir, no se hizo el plan que yo quise, pero aún así Dios, sé que Dios es bueno y que Dios me ama, aunque no se hizo lo que yo quería. Dudamos de su cuidado, dudamos de su sabiduría y de su soberanía piadosa y sabia. Eso es un problema muy fuerte, que nos creemos nosotros mismos Dios. Yo creo que lo compartí en la mañana un poquito. De las cosas que más me ha costado aceptar, bueno, son varias cosas, pero esta yo creo que es común a muchos, por eso lo comparto, porque hay cosas que no son común a muchos, que me han costado personalmente. Pero es que de mi regalo de 32 años de edad, 32 años, a los 2 meses de cumplir 32 años, el regalito es, Ubaldo, tienes hipertensión. Y ya de aquí hasta que te mueras, tómate una pastilla. Y si te portas bien y si no, van a ser 2. Y bueno, no me porté bien y fueron 2. Y ahorita otra vez es una, ¿verdad? Pero son cosas que ustedes creen que, sí, qué bueno. Sí, ya me tomo la pastilla, no pasa nada. En mi interior sí había una lucha, decir, ¿cómo? O sea, 32 años no es para tener ahí una hipertensión ahí de por vida. Y ustedes lo saben, ¿no? Nuestra hermana Lupita, que ya tiene, pues no sé si el doble de eso, todavía dice, no, yo no, y yo no, y yo no. Bueno, Dios le ayudó a ella. Y a mí no me ayudó. Ella dijo, yo salí bien. Y a mí no. Pero eso no es como para decir, ya, tiro la toalla. Tenemos que aprender a decir, bueno, Señor, si tú quieres, y todas las cosas nos ayudan a bien, porque ya de ahí tuve una vida un poquito más saludable, ¿no? Así que digan, soy el gurú de la vida fitness, pero un poquito más saludable. Ahora, 4:16, ¿qué es lo que dice Santiago? Pero vosotros se jactan en sus soberbias, en sus arrogancias. Y la Nueva Versión Internacional dice, en sus fanfarronerías. ¿Qué es un fanfarrón? Aquel que se cree mucho, ¿verdad? Aquel que dice, pues yo todas las puedo. Y yo aquí soy el que mando. Nos jactamos en nuestras fanfarronerías cuando no tomamos en cuenta a Dios y decimos, yo voy a hacer esto y pase lo que pase, yo sé, yo puedo. Bueno, pues muchas veces Dios se encarga de bajarle 4 rayitas a nuestra autosuficiencia. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, no necesitas a Dios. Tú puedes, el poder está en ti, tú puedes, tú tienes todo eso, ¿verdad? Cada quien es arquitecto de su propio destino. Eso nos enseña el mundo. A veces también algunos cristianos enseñan cosas así que no es bíblico, pero dicen, tú tienes todo bajo control y si las cosas salen es por ti, y si no salen es por ti y no tienes que echarle la culpa a nadie. Bueno, muchas cosas sí, Dios nos hace responsables, pero realmente estamos bajo la soberanía de Dios. Eso es importante. Cuidado con esas frases del mundo, ¿no? De la nueva era, investiguen ahí la nueva era, que había un artículo que dice, de la nueva era, decía, Dios, no se trata de que Dios no quiere, Dios sí quiere, Dios siempre quiere. Es lo que dicen ellos, y que la determinación la tenemos nosotros. Es falso. No lo lean, ¿verdad? A menos que quieran perder tiempo ahí como yo lo hice. Los cristianoides. ¿Qué son los cristianoides? Busqué el sufijo oide, y oide es con forma de, ¿sí? Con forma de cristiano. Esto nos va a sonar un poquito más familiar. ¿Qué dicen los cristianoides? Lo decreto, lo declaro, lo proclamo. ¿O no? Y a veces hasta su propia salud. No, hermano, yo decreto que estoy sano y lo declaro y lo proclamo y tengo fe. El punto es que tenemos fe. Ahora pongan atención, porque tenemos fe en la fe y no tenemos fe en Dios. Vean la diferencia. Yo no dudo que tengan fe, sí tienen fe, pero la tienen en la fe, sí, en la fe propia, pero no la tienen en Dios.
Alguien que tiene fe en Dios dice, Señor, si tú quieres y si no quieres, no, es lo mejor para mí, aunque a mí no me parezca. Eso es fe en Dios, depositarse, Señor, a mí no me gusta lo que tú me estás mandando a hacer, pero yo sé que tú eres bueno y más sabio que yo. Eso es fe en Dios. Y fe en la fe, es decir, lo declaro, lo proclamo, lo cancelo y todas esas cosas que también son pues una herejía, ¿no? Lo comenté en alguna ocasión, hace 2, 3 años que un cantante muy famoso, Julio Melgar, creo que, es que no sé si es Melgar o Meglar, no sé, Melgar, muy bien, aquí está una fan de nuestro hermano, el que canta o el que popularizó la canción que a veces cantamos, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, bondadoso Señor. Bueno, ese hombre tuvo cáncer en la garganta o faringe, bueno, por aquí, tuvo cáncer. Curiosamente, en lo que usaba él para glorificar a Dios tuvo cáncer y fue lo que más como que pegó, como que ahí, pues y eso es lo que él usa para glorificar a Dios, ¿no? Y se hizo famoso un tiempo en el que fueron a orar por él en un concierto varios artistas. Y había varios, Marcos Barrientos hizo lo mismo, pero a mí me llamó la atención una mujer que se llama Cristín de Clario. Yo quería leer un libro de ella, pero ya cuando la escuché dije, no, mejor no lo leo. Ella oraba y decía, Señor, oramos por Julio, por su sanidad, y Señor, así lo dijo, no aceptamos un no por respuesta, dale la sanidad. ¿Y qué pasó? Murió. No le dio la sanidad que buscaban ellos. No le dio la sanidad. Y hermanos, eso es un movimiento que no empezó en el cristianismo, es el movimiento de la confesión positiva. No empezó en el cristianismo. Es algo metafísico y algunas cosas de otros lugares. El problema es que esto, dicen algunos, y esta idea no es mía, sino que es una idea que tomé de ahí, humaniza a Dios y diviniza al hombre. Es decir, a Dios lo hace como chiquito, alguien que está a nuestras órdenes, que hace lo que yo digo porque yo lo digo y porque yo lo declaro y porque yo hago esto. Y al hombre lo pone arriba. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Si Dios quiere y si Dios no quiere, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Hay que aprender a confiar en Él, en sus decisiones mejor que las nuestras. Recuerden, la mayoría pues aquí ya tienen nietos y bisnietos, nuestra hermana también decía. Bueno, recuerden cuando eran papás a nuestra edad, tenían unos niños pequeños, o los que tienen nietos. Cuando tomamos decisiones y los niños no están de acuerdo, ¿qué hacen? Berrinche y piensan que lo hacemos porque somos malos padres y que lo que ellos quieren es lo mejor. La mayoría de las veces, ¿es mejor lo que quieren los niños? No. Pero ellos están en su berrinche. Bueno, nosotros como hijos, a veces nuestra madurez espiritual hasta ahí ha llegado. En que sí le pedimos, pero si no se hace, nos aberrinchamos. Y no, hay que tener cuidado con eso. No sé, hermanos, tal vez estemos atravesando algunas luchas en algunas circunstancias. Tal vez alguien tiene un aguijón en la carne. Pablo, el gran apóstol Pablo tenía un aguijón. Ahora, y él decía, o algunos decimos, es que ¿por qué me pasa si yo soy un buen cristiano y voy y diezmo y doy mi tiempo? Y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Pablo era mucho mejor que todos nosotros juntos. Y tenía un aguijón en la carne. Probablemente era que él no podía ver bien, es lo que algunos creen, ¿verdad? Porque cuando él lo tumbó del caballo, tampoco dice que era caballo, pero cuando él iba rumbo a Damasco, dice que vio una luz tan grande y escuchó la voz del Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego por algunos días, hasta que fue Ananías y oró por él. Y después se entiende cuando él escribe Gálatas y otras cartas que dice, miren con cuán grande letra les escribo, esta es mi autógrafo. Probablemente quedó ciego y él quería sus ojos para leer los pergaminos y todo eso. Probablemente eso era una enfermedad. Y dice él, yo le he rogado al Señor 3 veces. Pero eso no significa como nosotros que decimos, Señor, te ruego que me quites esta enfermedad en nombre de Jesús, amén. Ya rogué. No, él rogar era rogar, realmente estar ahí postrado delante de Dios 3 veces. Y Dios le dijo, mira, ya, bástate en mi gracia.
Mi poder es mejor cuando tú eres débil. Y hermanos, ahí es el poder de Dios. Cuando las cosas no son como yo quiero, es cuando Dios obra. Cuando somos débiles, ahí es cuando el poder de Dios se muestra. Tal vez estamos atravesando algún negocio, alguna enfermedad. Si las cosas no se dan, muy seguramente es porque no es la voluntad de Dios. Seguramente, eso es un indicio. La voluntad de Dios es, recordemos, es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, nuestro hermano lo leyó. Bueno, leyó solamente el versículo 1, pero el versículo 2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aunque a nosotros no nos parezca. Estamos en una circunstancia difícil y le pedimos a Dios, no nos saca, y al contrario, parece que Él nos puso ahí. Bueno, es dentro de su voluntad buena, agradable y perfecta. Estamos atravesando crisis en el negocio, un aguijón en la carne, una enfermedad, un plan que no se da, un viaje que no se hizo. Bueno, tal vez es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad no es así, siempre está manchada por el pecado. Si estamos en una lucha, esa lucha debe terminar. Ya, debemos de rendirnos. Señor, realmente te pido que se haga tu voluntad y no la mía, como Jesús lo hizo en el Getsemaní. Deberíamos de dejar de luchar, porque a veces el problema de muchos de nosotros es que no buscamos la Biblia por nosotros mismos. Búsquenla ustedes por ustedes mismos. Cada día, léanla y examinen lo que les enseño. Pero el problema está en que no la buscamos y solamente, a ver, voy a buscar aquí a mi predicador favorito. No está mal. Prefiero que vean eso a que vean otros programas. Ahorita no tengo ninguno en la mente y qué bueno, porque si lo digo van a decir, este hermano es bien carnal, pero no ando viendo estas cosas, ¿no? Entonces, prefiero que vean esas otras cosas, pero nos podemos confundir y no ver lo que la Biblia nos enseña. Porque en el cristianismo hay mucha gente que tiene fe en la fe. Y en nuestro deseo de que se cumpla nuestra voluntad, preferimos creerle al pastor, al predicador que dijo que si yo me pongo a orar en el desierto 40 días, 40 noches y que yo voy a hacer esto es que el pastor lo dijo, entonces sí. Está bien tener ese deseo, pero es mejor rendirnos a su voluntad y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora aquí, por eso menciono, hermanos, que la idea no es solamente de los viajes y del el comercio, sino la idea de Santiago es al que sabe hacer lo bueno, al que sabe la voluntad de Dios, pero no la hace, no está de acuerdo ahí, no está feliz, no está contento y está siempre luchando contra Dios, le es pecado. Este versículo nos enseña, versículo 17, que no solamente se trata de jactarnos del día de mañana, sino se trata de toda la voluntad de Dios. ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Lo hacemos o nos ponemos en nuestro berrinche? No, yo quiero que se haga lo que yo quiero. Cuidado. Nuestra visión de la ley, no sé por qué cada rato dice eso de que no hay conexión. Nuestra visión de la ley de Dios puede ser muy elevada y verdadera. Podemos leerlo y lo voy a explicar. Pero si no la practicamos, le comunicamos al mundo que no nos importa. Podemos llegar a ser la mejor denominación del mundo, ¿va? Ojalá. Podemos llegar a ser la mejor iglesia de Huatulco, la iglesia más pura que predica mejor la palabra de Dios. Bueno, para eso yo creo que tendría que cambiar de predicador, porque o tendrían que haber varios. Pero si en esta iglesia, ahí sí, siempre se predica sin ningún error y nadie se queda dormido y todo bien ahí en la predicación. Y tienen la mejor predicación, el mejor sistema de discipulado, todo ahí en esa iglesia. Y adoramos a Dios y creemos en su palabra, creemos que su palabra es verdadera y la palabra y la palabra y la palabra. Podemos decirlo mucho y tener en un alto valor la palabra de Dios, pero si no lo practicamos,
le comunicamos al mundo que solamente es de aquí para allá, que realmente no es importante. Que en la iglesia es una cosa, ¿verdad? Pero ya mi vida personal es otra cosa. Cuidado, porque eso nos recuerda a lo que Santiago nos está enseñando. La fe sin obras es muerte. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, eres un mentiroso, y así. Santiago es muy directo y a veces me arrepiento de haber escogido esta carta. No estoy enojado, hermanos. Luego me dicen, hermano, estaba enojado en la predicación. Digo, no, yo siempre estoy enojado, pero por eso tengo presión alta. No, no es cierto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Qué tal si oramos eso? Ahora, vean cómo dice, enséñame. No dice, enséñame tu voluntad, porque muchas veces ya la conocemos. Muchas veces cuando pecamos ya sabemos que no debemos de hacerlo, por ahí andamos, ahí vamos, ¿verdad? Como los niños, que les decimos, no vayas, y ahí van. Mi pequeña es muy tremenda y hasta con su carita pone, mira, ahí voy a hacer lo que me está diciendo que no. Pero bueno, pues oren por ella. La oración no es, enséñame tu voluntad. Ahora, esta oración sí es bíblica, sí está en otros pasajes de la Biblia. Pero curiosamente aquí la oración es, enséñame a hacerla. No solamente dime qué es, sino Señor, enséñame a hacerla, porque necesito que tú me digas cómo, porque yo no puedo. Y pónganse de pie para terminar leyendo esto. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Uno de varios. Ya ni sé cuál es el favorito, tengo varios. Pero que esto sea, hermanos, en nosotros. El deseo del escritor de Hebreos. Él deseaba esto. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, que ese Dios los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, nosotros no podemos. Por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no podemos. ¿Qué necesitamos? De su poder, de su persona en nosotros. Por eso entramos en la vida cristiana con eso de Señor, ven a mi vida, Cristo Jesús, ven a mi corazón, ven, lléname y dirige mi vida, porque eso es lo que queremos. El problema es que en el camino se nos olvida y ya queremos hacer nuestra voluntad. Ya está Dios conmigo, ahora que se haga lo que yo quiera o no, siempre que sea Él haciendo en nosotros. Ahora aquí hay una ilustración para recordar, o esta ilustración nos va a hacer entender esto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. No sé a quiénes les gusta aquí el fútbol y probablemente algunos no estén de acuerdo, pero muchos dicen que el mejor equipo es Tigres. Muchos dicen que el mejor jugador es Messi, Lionel Messi. Están entre Messi y Ronaldo, Cristiano Ronaldo. El otro, como es cristiano, pues él, ¿verdad? Bueno, tiene el nombre, nada más tiene el nombre, y tal vez aquí nosotros también nomás tenemos el nombre, pero bueno, eso no es la predicación. Imagínense que sea tal vez Messi. Si ustedes se ponen a jugar fútbol, ustedes, y dicen, yo voy a jugar fútbol. Esta ilustración la escuché, tampoco es mía, pero es importante. Y si yo tengo los años que tiene Messi, tal vez, los años de edad que tiene él, y el entrenador que tiene él, la casa que tiene él, el sueldo que tiene él, y todo lo que tiene él, pero no soy él, ¿voy a jugar como él? Tengo el entrenador que él tiene. ¿Qué necesito? ¿O qué se pudiera hacer? Y decía el hermano que puso esta ilustración. Imagínense que tenemos aquí atrás un zipper, una bragueta, y nos abren, y se metiera Messi dentro de nosotros, mete sus manos, sus pies, y ya cierra la bragueta. Parezco yo, pero por dentro soy Messi. ¿Voy a jugar como Messi? ¿Sí? Ahí sí, ¿por qué? Porque no soy yo. Es Messi. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿El nombre cuál es? ¿Qué? Leonel. Ah, muy bien. Leonel Messi. Bueno, algo así con Cristo Jesús. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Ustedes tampoco. Somos carnales, somos
personas pecadoras. ¿Qué tengo que hacer? Que Cristo lo haga en mí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Que Dios viva en nosotros. Y entonces sí, sin ningún problema le vamos a decir que se haga tu voluntad, porque es la voluntad del que vive en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, Padre.